$20,000 millones. Eso es más que el PIB de países enteros, más de lo que genera McDonald's en un año completo, más dinero del que tú, tus hijos y tus nietos verán en toda su vida. Combinada, un solo hombre tenía esa cantidad, se llamaba Bill Hwang, y la perdió, no en un año, no en un mes, en 48 horas. Esta es la historia de la mayor destrucción de riqueza personal en la historia de Wall Street y de cómo un hombre que decía invertir en nombre de Dios terminó con 18 años de prisión. Para entender cómo se pierden $20,000 millones, primero hay que entender cómo se construyen. En 1982, un joven de 18 años llamado Sung-Kuk Hwang llegó a Estados Unidos desde Corea del Sur. No hablaba inglés, no tenía contactos, no tenía dinero. Su padre era pastor evangélico, su madre misionera. Su primer trabajo fue el turno de noche en un McDonald's. Lavaba bandejas, trapeaba pisos y con lo que ganaba pagaba sus estudios y sostenía a su familia. Un año después, su padre murió. Su madre lo llevó a Los Ángeles y Hwang hizo lo que hacen las personas que no tienen otra opción. Estudió como si su vida dependiera de ello, porque dependía. Economía en UCLA, MBA en Carnegie Mellon. Y entonces algo cambió. Alguien lo notó. Ese alguien era Julian Robertson, el hombre que manejaba uno de los fondos de inversión más grandes del planeta, Tiger Management. Robertson era una leyenda y vio algo en el inmigrante coreano que limpiaba mesas en McDonald's. Le dio $25 millones para que empezara su propio fondo. Robertson lo llamó el Michael Jordan de la inversión asiática. En 2001, Hwang fundó Tiger Asia Management y el fondo explotó. En 6 años, Tiger Asia manejaba más de $8,000 millones. Hwang compraba y vendía acciones asiáticas con una precisión que sus competidores no podían explicar. Cada apuesta parecía acertar, cada movimiento generaba millones, pero había algo que nadie en Wall Street sabía todavía y que Hwang no quería que supieran. Cada mañana, antes de abrir los mercados, Hwang organizaba sesiones de lectura de la Biblia en sus oficinas de Manhattan. No era un gesto simbólico, era su sistema operativo. Llamó a su nuevo fondo Archegos. La mayoría de sus empleados no sabía qué significaba. Es la palabra griega que el Nuevo Testamento usa para describir a Cristo, el autor de la salvación, el príncipe de la vida. En una conferencia en 2018, Hwang lo explicó así: intento invertir según la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y durante años pareció que Dios estaba de su lado, pero antes del milagro vino la primera caída, una que debió haber sido la advertencia y que todos ignoraron. En 2012, la SEC descubrió que Hwang había usado información privilegiada para comerciar con acciones de bancos chinos, tráfico de información confidencial, fraude. Tiger Asia pagó más de $60 millones en multas. Hwang fue excluido de manejar dinero de otros inversores. Cualquier persona normal habría desaparecido, se habría retirado con los millones que le quedaban, habría aceptado la derrota. Hwang no hizo eso. Encontró un vacío legal. Si no podía manejar dinero de otros, manejaría solo el suyo. Convirtió lo que le quedaba en una family office, un tipo de fondo que, por ley, casi no tiene supervisión. Lo llamó Archegos Capital Management, el fondo que lleva el nombre de Cristo, y esta vez iban a apostar más fuerte que nunca. Esto es lo que hizo Bill Hwang entre 2013 y 2020, y es lo que lo convirtió en una de las personas más ricas del planeta sin que nadie lo supiera. Hwang no compraba acciones de la forma normal, usaba algo llamado Total Return Swap, y para entender lo que hizo, piensa en esto. Imagina que quieres ser dueño de una casa de $1 millón, pero solo tienes 100,000. Entonces vas a un banco, y el banco pone los 900,000 restantes. Si la casa sube de valor, tú te quedas con toda la ganancia, pero si baja de valor, el banco te llama y te dice: pon más dinero o te quito la casa. Ahora imagina que no es una casa, son miles de millones en acciones y no es un banco. Son 6 bancos distintos: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, UBS, Deutsche Bank, todos al mismo tiempo. Y aquí viene la parte que lo cambia todo. Ningún banco sabía cuánto le había prestado el otro. Cada uno pensaba que la posición de Hwang era moderada, manejable, segura. La realidad es que, combinando todos sus swaps, Archegos controlaba posiciones por $160,000 millones, $160,000 millones, con apenas $10,000 millones propios, un apalancamiento de 16-1, $16 apostados por cada dólar real, y casi todo ese dinero estaba concentrado en un puñado de empresas: Viacom CBS, Discovery, Baidu, unas pocas más. Si esas acciones subían un 10%, Hwang ganaba miles de millones. Si bajaban un 10%, bueno, eso es exactamente lo que pasó. Lo que viene a continuación sacudió a Wall Street entero. Si esta historia ya te enganchó, lo que sigue es peor. Suscríbete, porque este canal existe para contar las historias de dinero que nadie más está contando.
Una semana antes del desastre, Bill Hwang reunió a su equipo en su apartamento corporativo de Manhattan. Les dijo que tenía un plan para hacer crecer Archegos a $100,000 millones. $100,000 millones. El miércoles, Viacom CBS anunció que iba a vender acciones nuevas al mercado para recaudar capital. Es una operación normal, rutinaria, pero cuando vendes más acciones, las que ya existen valen menos. El precio de Viacom CBS cayó, y cuando el precio cayó, los bancos que le habían dado swaps a Hwang hicieron exactamente lo que dice el contrato. Le pidieron más garantías, más dinero en efectivo para cubrir las pérdidas. Se llama margin call. Es la llamada que ningún inversor quiere recibir. Hwang recibió esa llamada y su respuesta fue invertir 900 millones más. 900 millones. Intentando sostener el precio con su propio dinero, como intentar detener una avalancha con las manos. No funcionó. El jueves, Archegos recibió llamadas de margen por $2,500 millones en un solo día. Los empleados de Hwang estaban transfiriendo dinero frenéticamente entre bancos. En medio del caos, un empleado junior cometió un error que parece inventado, pero está documentado en el juicio. Envió por error casi $500 millones a Goldman Sachs. Dinero que debía pedir, no enviar. Goldman se quedó con el dinero, no lo devolvió. Y entonces llegó el momento que separó a los ganadores de los perdedores. Goldman Sachs y Morgan Stanley entendieron lo que estaba pasando, no esperaron. Empezaron a vender las acciones que respaldaban los swaps de Hwang, en silencio, sin avisarle. Mientras tanto, Credit Suisse y Nomura decidieron esperar. Confiaron en que la situación se iba a estabilizar. Esa decisión le costó a Credit Suisse $4,700 millones y eventualmente contribuyó a su desaparición como banco independiente, absorbido por UBS en 2023, después de más de 160 años de historia. El viernes, Archegos no pudo cumplir con las llamadas de margen. Los bancos ejecutaron la liquidación forzada, vendieron todo. $30,000 millones en acciones salieron al mercado de golpe, como un tsunami. Las acciones de Viacom CBS y Discovery se desplomaron más de un 27%. Más de $100,000 millones en valor de mercado desaparecieron en cuestión de días. El equipo de Archegos fue convocado a una reunión por Zoom. El fondo que una semana antes valía $36,000 millones, ahora no valía nada. Se acabó. Archegos está cerrando. Esto es Tenafly, New Jersey, a 25 kilómetros de Manhattan. Casas de clase media alta, vecinos que pasean perros, nada extraordinario. En una de esas casas, un hombre se sentó en una silla de plástico en su porche, manejado un Hyundai. Almorzaba sándwiches de $7. Nadie en el vecindario sabía que ese hombre acababa de perder $20,000 millones. Pero esta historia no termina con un hombre mirando su jardín, porque lo que Bill Hwang hizo no fue simplemente perder dinero, lo que hizo fue un crimen. En abril de 2022, el gobierno federal de Estados Unidos arrestó a Hwang. Los cargos: fraude, manipulación de mercado y conspiración criminal organizada. Básicamente la misma estructura legal que se usa contra la mafia. Los fiscales revelaron lo que los bancos no quisieron ver. Hwang no solo estaba apalancado, estaba mintiendo activamente a cada banco sobre el tamaño real de sus posiciones. Les decía que tenía menos exposición de la que realmente tenía. Les ocultaba que los otros bancos también le estaban prestando. Estaba jugando un juego donde todos los bancos le confiaban su dinero pensando que eran los únicos, y ninguno se molestó en verificar. En julio de 2024, el jurado lo declaró culpable de 10 cargos criminales: fraude, manipulación, crimen organizado. En noviembre de 2024, un juez en Manhattan lo sentenció a 18 años de prisión. El hombre que decía invertir según la palabra de Dios, el que nombró su fondo con la palabra griega para Cristo, el que donó cientos de millones a iglesias y ministerios evangélicos. 18 años. La próxima vez que pienses que necesitas más, pregúntate cuánto es suficiente, porque Bill Hwang nunca encontró la respuesta. ¿Y tú, cuál es tu número? ¿Cuánto dinero necesitarías para decir ya es suficiente? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta.